Y tú has venido a un servicio de poder. Tú has venido a un servicio de unción. Tú has venido para que las cadenas de enfermedad sean rotas en tu vida. Sean rotas en tu vida. Toda cadena de enfermedad, porque la enfermedad es llevada cautiva en esta noche a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, sí. ¿Cuántos creen que Jesús los puede sanar? Yo lo creo. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido, hermanos. Jesús sana. Jesús está vivo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Venimos a un servicio de milagros. Venimos a recibir la sanidad del cielo. Amén. Así es. Y por los próximos minutos, antes de orar, quiero decirles que voy a estar hablando precisamente de sanidad. Le he puesto por título a esta prédica, En busca de sanidad. Amén. Hoy más bien nos queremos enfocar en ministrar y orar por sanidad. Así que la palabra va a ser al grano, va a ser para que usted tenga el conocimiento bíblico, la base bíblica, los versículos en los que usted se tiene que aferrar, la promesa de Dios a la que usted se tiene que aferrar, creerla y declararla. Es para que usted tenga el conocimiento, pero lo más importante es lo que va a pasar después, que es donde vamos a darle lugar al poder de Dios, para que el poder de Dios se manifieste. Amén. Así que yo le voy a pedir que oremos todos juntos. Incline ahí su rostro donde usted está. Padre, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu bendito y santo nombre que tiene poder. Hay poder en tu nombre, Jesús. Gracias por la palabra tuya, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que es enviada con un propósito y sabemos que no regresa vacía. Ese propósito por el cual tú la envíes hoy a cada una de mis hermanos, yo declaro que se va a cumplir y va a dar fruto, porque hoy vamos a ver en este lugar sanidad. Hoy vamos a ver en este lugar dolencias que van a ser sanadas en tu nombre, Padre. En tus manos nos ponemos en esta hora. Espíritu Santo, guía esta reunión. Lo ponemos en tus manos, Dios. Toma total y absoluto control de todo lo que suceda en esta casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso a Dios. Y quiero comenzar esta palabra poniendo el fundamento de lo que vamos a hablar hoy. Y quiero llevarlo al libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Porque es necesario que nosotros creamos esto, que nosotros declaremos esto, que nosotros confesemos esto y que esta palabra se siembre en nuestros corazones. Si nosotros no creemos esto, no vamos a poder recibir nada sobrenatural. Porque el Dios que se predica en esta casa es un Dios sobrenatural. Amén. Entonces dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos, dígalo conmigo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esto tiene que quedar en tu corazón grabado. Si tú no crees que los milagros que Dios hizo ayer, que cuando usted abre su Biblia, lee tantas maravillas, tantos milagros, Dios los puede hacer hoy, entonces usted no califica para recibir uno. Porque lo que abre la puerta a recibir ese milagro a nosotros los creyentes es la fe. La fe en Él, la fe en que Él lo puede hacer. Que estemos convencidos de que Él lo puede hacer. Amén. Entonces, como iglesia tiene que quedar esto. Nosotros creemos que Jesús, que es el que nos sana a nosotros, es el mismo ayer, y que lo mismo que hizo ayer, que nosotros leímos y que leemos a diario, lo puede hacer hoy y lo va a seguir haciendo, porque Él no cambia, porque Él sigue obrando en su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Como cristianos nosotros debemos asumir una doctrina que sea totalmente cristocéntrica. Cristocéntrica totalmente. Y es creer que por la fe yo puedo ser sano. Y que la palabra de Dios me manda a mí
a sanar al enfermo, o sea, a orar por el enfermo para que Dios lo sane y también a orar por mi prójimo. Amén. A cada uno de nosotros. Hoy usted quizás vino buscando sanidad, pero el día de mañana o quizás ya Dios lo está usando a usted también para orar por los enfermos. Acabamos de escuchar un testimonio de este joven que oró por un amigo, por un joven, y mira cómo Dios lo sanó. Porque él tuvo fe, él lo creyó, Dios hizo el milagro. Amén. Así mismo nos puede usar a cualquiera de nosotros. Entonces, ¿tenemos fe? ¿Sabemos que Dios sana cualquier enfermedad? Diga conmigo, Dios puede sanar cualquier enfermedad. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo. Nuestro Dios es todopoderoso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar con fe. Diga conmigo, orar con fe. Pero hay un problema. No creemos, y muchas veces en la iglesia pasa que no creemos en las promesas que Dios nos dejó o no nos aferramos a ellas, ya sea porque no las conozcamos o porque creemos que Dios no lo puede hacer. Y lo primero que tenemos que hacer es que si hay una promesa de sanidad en la Biblia, yo la tengo que creer y yo me tengo que aferrar a ella. Yo tengo que aferrarme con lo que tengo, con lo que no tengo, con todo. Me tengo que aferrar a esa promesa de sanidad. Y yo hasta que no vea mi sanidad no paro de orar. No paro de creerle a Dios porque uno nunca sabe en qué momento Dios va a obrar la sanidad. Porque quizás no sea en el momento en que alguien oró por ti, quizás a veces se manifiesta después. Yo te animo en esta hora, no dejes de creer. No dejes de creer, no dejes de aferrarte a esa promesa. No vaciles, no dudes del poder de Dios. Sigue orando, pues Dios te va a dar la victoria. Dios lo hace como quiere, cuando Él quiere. Él es soberano. Amén. Él es soberano. Pero mire, aún sabiendo, como el apóstol Pablo, que Dios le dijo que no, este hombre de Dios tenía tanta revelación, había llegado a un nivel de una revelación tan grande con la palabra de Dios, era tan usado por Dios, que Dios dejó un aguijón en su carne. Dice que era algo que lo molestaba a él, por lo cual oró con fe 3 veces a Dios y Dios le dijo: no, bástate mi gracia en eso que tú tienes ahí. Bástate mi gracia, porque en esa debilidad que tú estás sintiendo, ahí se va a manifestar mi poder. Amén. A no ser en casos como eso, que Dios utiliza la enfermedad con un propósito. Usted tiene que saber que Dios a usted y a mí nos quiere sanos, nos quiere saludables. Porque es imposible servir al Señor si uno no está sano, si uno no tiene fuerza y si uno no está saludable. ¿No es cierto? Entonces, si es la condición en la que tú estás, una dolencia, una enfermedad, tú tienes que creer que Dios te quiere sano y tienes que seguir orando, tienes que poner la fe por en medio y tienes que creerle a ese Dios todopoderoso en el cual tú has venido en esta noche a orar para que te sane. Amén. Vamos al libro de 2 de Corintios, vamos a ver esta historia, capítulo 12, versos del 7 a 9. Esta es la historia del apóstol Pablo cuando tenía un padecimiento en su cuerpo, algo que lo estaba molestando. Y dice así, y fíjese el propósito, aquí se ve el propósito por el cual Dios no le dijo: tranquilo, no, es suficiente, mi gracia sobre ti va a ser suficiente. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Ve el propósito que Dios tenía con permitir esto? Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Este era un hombre tremendo, usado tremendamente por Dios, pero Dios tenía un propósito con esta enfermedad. Amén.
Yo personalmente he vivido batallas fuertes con la cuestión de la sanidad. No necesariamente en mi persona, aunque sí he visto que Dios me ha sanado muchas veces de dolores. He tenido dolores y no he tenido ni siquiera que ir a tomarme un medicamento, lo cual no critico ni está mal, porque tanto Dios usa la medicina y los médicos también. Son obra de Dios, Dios lo puede usar, pero yo creo que Dios me puede sanar sobrenaturalmente. Y lo primero que hago es orar y pedirle a Dios que me sane. O sea, acudo primero a mi Dios porque yo sé que hay poder en Él para hacerlo. Si tengo que tomarme una medicina, lo hago sin problema, no tengo problemas con eso. Pero lo primero que hago es orar. Cuando alguien en mi casa, mi hija, cualquiera tiene un dolor, oro. No corro al médico, oro primero. Dejo que Dios obre. Dejo que Dios se glorifique. Porque si no está pasando nada, no le damos la oportunidad de que Dios pueda hacer el milagro. El estar con una debilidad, una enfermedad, una dolencia, le da la posibilidad a Dios de poder obrar sobrenaturalmente en tu vida. Amén. Y entonces no con mi persona específicamente, pero muchos conocen y lo he contado muchas veces, parte de la historia de mi mamá. Mi mamá lleva 8 años en diálisis. Y producto de la diálisis, ella ha tenido muchísimas complicaciones de salud en las que ha ido al hospital en varias ocasiones y ha estado, como decir, entre la vida y la muerte. Muchas veces y en muchas ocasiones me enfrenté a los médicos que me decían que ya no había nada que hacer, que ya no había, o sea, ya ellos no podían hacer nada. Y cuando usted recibe esas cosas, ¿qué es lo que usted hace? ¿A qué cosas a lo que usted se aferra? Si se supone que el especialista, que es la persona que sabe, que estudió, que utiliza la ciencia para darte una solución, te está diciendo que no hay más nada que hacer, que ya ellos no pueden hacer más nada. ¿Qué va a hacer usted como una persona de fe? Aferrarte, diga conmigo, aferrarme a la promesa de Dios, porque si Dios lo prometió, yo lo creo. Si Dios lo prometió, yo lo voy a declarar hasta que yo no vea lo contrario. Yo le sigo creyendo a Dios hasta que yo vea la respuesta o bueno sea la voluntad de Dios de llevársela a su presencia. Porque algún día también nosotros nos vamos a ir a la presencia de Dios. Pero mientras tanto yo le sigo creyendo a Dios. Y muchas veces tuve este confrontamiento con este problema y de llegar muchas veces y empezar a orar allí en el cuarto del hospital y reprender el espíritu de muerte y declarar el espíritu de vida y aferrarme con todas mis fuerzas a la promesa de Dios, a decirle, Señor, yo te creo, tú tienes una promesa que dice, y declararlo y declararlo y declararlo y no cansarme, porque en cada una de esas situaciones Dios me ha dado la victoria. Aleluya, toda la gloria sea para Él. Entonces, la fe es vital. La fe es vital, es un ingrediente vital en la sanidad. Si tú tienes fe, demuéstralo con tus obras. No digas que tienes fe, porque la fe sin obras es muerta. Amén. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6. Y aquí van a ver lo importante que es la fe para poder agradar a Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Miren, yo les voy a decir algo. Siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Cuando usted pone su vida en las manos de Dios y usted es una persona que es guiada por Dios, siempre Dios lo va a guiar a hacer su voluntad. Nada de lo que pasa en su vida va a estar fuera del control de la voluntad de Dios. Por tanto, nuestro trabajo es orar, creer y confiar en la voluntad de Dios. Amén. No piense que lo que usted tiene es lo más malo, porque no se ha escapado de las manos de Dios. Dios sigue teniendo el control. Amamos, decláralo. Dios sigue teniendo el control. La fe debe ser nuestro estilo de vida. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios
se revela ¿cómo? Por fe y para fe, como está escrito. ¿Cómo vivirá el justo? ¿Cuántos son justos acá? Mira cómo dice Dios que debemos de vivir nosotros, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, el justo por la fe vivirá. El justo, somos justos, somos justificados con la sangre de Cristo. Tenemos que caminar en fe, tenemos que vivir en fe, tenemos que poner por obra la fe. La Biblia nos dice claramente lo que debemos hacer en 3 situaciones diferentes y está en el libro de Santiago. Hay 3 situaciones diferentes que la Biblia nos dice específicamente lo que nosotros tenemos que hacer. Número 1, en la aflicción. Número 2, cuando estemos gozosos. Y número 3, cuando estemos enfermos. Mire, acompáñeme a Santiago capítulo 5, verso del 13 al 16. Y dice así, fíjese que es una pregunta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. Ahí nos está diciendo, nos da la respuesta de lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer cuando estemos afligidos? Orar. Ahora, ¿está alguno alegre? ¿Qué tenemos que hacer? Cante alabanzas. Y yo les pregunto, ¿cuántos realmente hacemos eso? Cuando recibimos buenas noticias, ¿realmente alabamos a Dios? ¿Le cantamos una alabanza? Seamos sinceros, decimos, gracias Señor, gracias. No, hay que cantarle una alabanza. Esto es una dirección específica, una instrucción específica. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Esto es algo que nosotros ponemos por obra en la casa. Cuando recibimos una buena noticia, ahí mismo empiezo yo, porque yo soy la que empiezo. Dios ha sido bueno. Y ahí se une mi esposo, el poderoso de Israel, es el poderoso de... Y ahí sale mi hija corriendo del cuarto y se une y formamos una alabanza, un coro, una alegría, dándole alabanza a Dios. Eso hay que ponerlo por obra, porque ¿a cuántos no nos gustan las buenas noticias? Cuando usted recibe buenas noticias, cante al Señor, dele gracias, alábelo. Amén. Y ahora viene qué tenemos que hacer cuando estemos enfermos. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué el aceite? El aceite no tiene poder para sanar. Es simplemente un vínculo, una representación de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que vamos a hacer en esta noche. A todo aquel que vino con una dolencia o vino para orar por algún familiar. Porque no todos tenemos en este lugar alguna dolencia o alguna enfermedad, pero quizás tenemos algún pariente enfermo. Amén. Y quizás no está aquí en este lugar, o está en otro país, o están en otro estado, o están en otra ciudad. Yo quiero que tú sepas algo. Si tú viniste a orar por ese familiar, Dios lo puede sanar. ¿Sabes por qué? Porque para Dios la distancia no es un problema. El tiempo tampoco es un problema. Cuando aquel centurión fue a ver a Jesús, recuerden que él fue a ver a Jesús, pero el criado, que era el que estaba enfermo, ¿dónde se quedó? Se quedó en la casa. Él no fue, estaba enfermo. El centurión fue a ver a Jesús y le dijo que por favor que orara por su criado que estaba enfermo. Y Jesús se dispuso a ir a la casa del centurión a orar. Y él le dijo, no es necesario que vayas a la casa. Suelta la palabra, di la palabra y mi criado sanará. Y fíjese cómo impresionó esto a Jesús, que le dijo, nunca he hallado tanta fe en Israel. O sea que para Dios la distancia no es un problema. Si usted vino en representación de su familiar enfermo, sepa que Dios lo puede sanar. Ahora, ¿qué pasa también? Porque muchas veces creemos
que la persona por la cual estamos orando, hermanos, muchas veces nos vamos a ver en la situación que vamos a orar por gente que no son creyentes. Usted tiene que orar por esa persona también. Aunque no tenga fe, ore. ¿Sabe por qué? Porque su oración es la que va a contestar Dios, aunque sea por una persona que no sea creyente. Aunque sea, porque es la fe de usted. Y lo vamos a ver. Vamos a verlo. Les digo enseguida la cita bíblica. Mateo capítulo 8, versos del 5 al 10. No, esta es la parte del centurión. Vamos a ir es que no terminamos el libro de Santiago, capítulo 5, versos del 3 al 16. Puedes ponerme nuevamente Santiago, capítulo 5, versos del 3 al 16, porque no lo terminamos. Sí, del 13 al 16. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hasta ahí habíamos leído, ¿no es cierto? Pero continúa, y esta parte es importante también, no la quiero dejar pasar. Dice así, y la oración de fe salvará al enfermo. Muchas veces cuando leemos esto pensamos que es la oración de salvación. Y no es la oración de fe que se hace para salvación. Es la oración de la fe que yo tengo para orar por el enfermo. Yo oro por el enfermo y yo tengo fe. Es mi fe. Esa es la fe que se está refiriendo aquí. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Quiere decir la oración que se hace con fe. Va a salvar al enfermo y además dice que el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. Y mira el cierre que hace. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y vemos el ejemplo cuando les estoy diciendo que la oración que se hace con fe sana al enfermo, de aquel paralítico que los amigos lo llevaron a ver a Jesús. No habla la Biblia de la fe del paralítico, habla y Jesús está impresionado con la fe que tenían estos 4 amigos, que dice que cuando llegaron vieron que había tanta gente que se subieron al techo, abrieron un hueco y lo bajaron por ahí. Cuando Jesús vio eso se quedó impresionado, pero no habla de la fe del enfermo, del paralítico, habla de la fe de los amigos. ¿Me entiende? Y ese paralítico fue levantado, Dios lo sanó. La Biblia no dice si el paralítico tenía fe. Entonces usted no se detenga para orar por alguien y decir no, porque esta persona es no creyente, esta persona no cree, esta persona no tiene fe, esta persona esto. No. La fe suya es la que va a hacer que ese enfermo se sane. Amén. Ahora, ¿cuál es la promesa de Dios para la sanidad? Y estos versículos bíblicos usted los debe de anotar. Isaías 53, 4 al 5. Les voy a dar 3 versículos bíblicos que usted tiene que saber que son promesas de Dios a los cuales usted se tiene que aferrar cuando usted tenga una enfermedad. Isaías 53, 4, 5 dice así: ciertamente llevó nuestras enfermedades. ¿Quién? Jesús. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y aquí viene la promesa. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es lo que usted tiene que declarar. Esto es a lo que usted se tiene que aferrar.
cuando haya una dolencia, cuando haya una enfermedad, cuando usted esté pasando por una situación de enfermedad, usted se para delante de Dios y usted dice, yo me declaro sana, yo me declaro sano, yo me aferro a la promesa que dice que por las llagas de Jesús yo he sido sanada. Amén. Ok, segundo versículo que le voy a dar donde hay una promesa de Dios, Éxodo 15:26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy ¿quién? Jehová tu sanador. Tú eres mi sanador. Tú eres quien sana todas mis dolencias. Tú dijiste, Señor, que tú eres quien sana mis dolencias, que tú eres quien me cura, que tú eres quien me sana. Amén. Número 3, Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Subraya esa parte. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Como les dije antes, la voluntad de Dios es que tengamos salud y que no estemos enfermos. La enfermedad se convierte en la oportunidad propicia para que Dios pueda hacer un milagro en ti. Mientras usted no esté convencido de que Dios lo quiere sano, la duda va a estar en su corazón. Y la duda no le da lugar a la fe. La duda aniquila la fe. Entonces usted tiene que salir de esta noche, de este lugar, convencido de que Dios lo quiere sano. ¿Qué debo hacer yo? Preséntate con humildad ante Dios. Ponte a cuentas con Dios. Pídele perdón por todos tus pecados. La falta de perdón y cosas que hay guardadas en nuestro corazón a veces constituyen un estorbo para que Dios pueda sanar. Entonces ponte a cuentas con Dios, pídele perdón a Dios y ora para que Dios te sane. Amén. Voy a terminar con el versículo de Jeremías 33:6. Con eso ya voy a terminar y vamos a comenzar a orar. Vamos a darle lugar a la presencia de Dios. Dice Jeremías 33:6, y esto también es una promesa de Dios. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. El Dios en el cual hemos creído, el Dios en el cual nosotros hemos confiado, es Jehová Rafa. Jehová es mi sanador. Y la Biblia hoy les he expuesto todo lo que dice Dios, todo lo que dice la palabra de Dios sobre la sanidad. Aférrate a ella. Cuando tú tengas una dolencia, cuando tengas una enfermedad, aférrate a ella. Créele que Dios lo puede hacer y Dios lo va a hacer. Amén. Pongámonos de pie.